La historia de Corea del Sur comienza con el establecimiento del Estado seguido de la división de la península coreana, después de la rendición de Japón a los aliados. La división en el paralelo 38 marcó el comienzo de la administración soviética y estadounidense sobre el norte y el sur, respectivamente. El 15 de agosto de 1948 se estableció la República de Corea con Signal Ri. Me presento, soy Signal Ri. Fui el primer presidente de Corea del Sur y logré gobernar 3 mandatos, desde 1948 a 1960. Guié notablemente a mi país a través de los peligrosos años de la Guerra Fría. Surgí como líder político con fuertes convicciones independistas. Desde ahí condené tanto al emperador como a la ocupación extranjera en mi país. Pero de ahí me encarcelaron por apología del poder, ya que se me acusó de querer derrocar a la monarquía. Mi regreso a Corea condicionó a la anexión de mi país a Japón. Aún así, en 1912 tuve que regresar forzosamente al país americano debido a que las autoridades japonesas me obligaron a exiliarme. Desde entonces, y con una nación dividida, se pronunció a favor de la unión de las dos Coreas, en contra del comunismo, corriente con la que no pudo contemporizar, determinando la Guerra de Corea y dentro de su contexto de la Guerra Fría. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte invadió Corea del Sur. El enfrentamiento no finalizó hasta 1953. Pero pasando a la otra mano, mucho antes de este suceso, el 9 de septiembre de 1948, se establece la República Democrática Popular de Corea bajo el mando de Kim Jong-un. Yo fui el primer presidente de Corea del Sur que gobernó 3 mandatos desde 1948 a 1960. Guié notablemente a mi país a través de los peligrosos años de la Guerra Fría. Fui dictador comunista de Corea del Norte desde 1948 hasta mi muerte en 1994. Tras la cruenta guerra, Kim reprimió con la fuerza cualquier oposición interna y purgó el aparato del Partido Comunista. Convertido en el único líder de su país, estableció una dictadura militarista y totalitaria, con un extraordinario grado de control de la población. Kim introdujo la denominada filosofía Juche o de autoconfianza y trató de desarrollar prácticamente autotáctica. Kim desarrolló uno de los más demenciales ejemplos de culto a la personalidad, lo que unió a un eficaz y masivo sistema de propaganda le permitió mantenerse en el poder hasta su muerte. Bienvenidos a Cuba, la isla en forma de cocodrilo. Hace tiempo, por los años de 1952, cuando mi gran enemigo Batista logró un golpe de Estado, ocasionando que los derechos constitucionales sean abolidos y comenzando una horrible dictadura que sufrió mi pueblo cubano. Mi historia comienza en 1953, siendo un joven cuando intenté tomar un cuartel, pero fracasé. Pero como siempre digo, condenadme, no importa, la historia me absorbe. Así fue como tiempo después me liberaron y comencé mi movimiento 26 de julio para derrotar a Batista. Exiliado en México, preparé todo para la revolución que comenzaría en 1956. Tras la muerte de Frank País y San Román, mi revolución comenzó a extenderse por toda Cuba, pero no lo hice solo. También mis compañeros, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y Raúl Castro. A finales del año de 1958, nuestras columnas atacaron Santa Clara, haciendo que Batista huya y por fin logremos independizar a Cuba de la gran corrupción que vivía. Sí, tomé el cargo de primer ministro y Estados Unidos. Hola. Reconoció mi nuevo gobierno y Cuba tuviera un mejor gobierno con la ayuda de Rusia. Implanté reformas educativas y sanitarias. Aunque todo aquel que no estaba de acuerdo contigo era fusilado. USA, al ver que muchas de sus reformas no ayudaban a su comercio y que no le agradaba tener cerca a un amiguito de la Unión Soviética, comenzó algunos planes. Me acerqué a los cubanos exiliados y les di algunas armas para que conquistaran Cuba. Y no lo logró. Mandé que la CIA intentara asesinar a Fidel Castro. Y gané el récord Guinness a más intentos de asesinato. USA, después de ver estos resultados, decidió hacer un bloqueo comercial con Cuba, el cual lo afectó en manera económica y haciendo que la URSS tomara cartas en el asunto. Me orgullo de cuidar de mi amigo Boyka, no le faltará nada a cambio que en 1962 me dieron algunos meses. Que apuntaban a mí.
Al descubrir USA estos misiles, se lió una de las mayores crisis de la historia, en donde la humanidad estuvo demasiado cerca de sufrir una guerra nuclear, y tras unos largos acuerdos, Cuba accedió a retirar los misiles. During my government, I met with Raúl Castro and I helped the economic blockade to be unblocked, and it will help the situation in Cuba. Pero no duró mucho. Pues bien, ha llegado el turno de una guerra muy importante conocer. Yo era el gobernante de Vietnam del Sur, un territorio que había sido separado de la Vietnam del Norte en la Conferencia de Ginebra en 1959. Mi gobierno tenía una alianza con Estados Unidos. Sí, estábamos a favor del capitalismo, a diferencia de Vietnam del Norte, que era comunista. Aquellos comunistas no sabían lo que era realmente conveniente para nuestra nación. ¿Está hablando en serio, hombre? En aquellos tiempos recuerdo que ni los propios residentes de su parte estaban de acuerdo con usted. Fue por eso que nosotros, Vietnam del Norte, tuvimos el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, mejor conocido como Vietcong. Los soldados no solo conformados por nuestra propia armada, también los mismos pobladores cansados de ser reprimidos y la corrupción de su gobierno. ¿Hay mejor prueba que esa? En fin, en 1959 estalló la Guerra Civil, el comienzo de todo. Concuerdo con usted en ese ámbito. Su propio ejército tenía un montón de desventajas. El que estaba a nuestro lado carecía de más recursos, pero aún así seguía siendo mejor que el suyo. La Vietcong era muy avispada y su astucia fue la clave. Como ejemplo, tuvimos la ruta Ho Chi Minh, serie de túneles por los cuales hacíamos llegar nuestros recursos. También un montón de trampas simples pero efectivas ante nuestros enemigos. Aquello lo recuerdo perfectamente. Ustedes esperaban a la noche para atacar. Y fue en 1964 cuando las cosas empezaron a salirse de control. Parecía que Vietnam del Sur estaba a punto de perder. Sin embargo, tuvimos el apoyo de Estados Unidos con más de 60.000 soldados, aunque pocos eran los que realmente entraron en combate. Aquellas épocas fueron devastadoras. Hubo muchos bombardeos en la selva, tanto así que somos el país con más bombardeos en la historia. Sin embargo, su error fue subestimar al enemigo. ¿Quién en su sano juicio envía soldados con solo 6 meses de preparación? Nosotros tuvimos que prepararnos y adaptarnos a su nuevo ataque. Decidimos no pelear en campo abierto, sino atacar en momentos inesperados, lo que provocaba mucha ansiedad en sus ejércitos. No solo ganamos físicamente, también psicológicamente. Además, tuvimos indirectamente apoyo de la URSS y China. No fue hasta la llegada de Nixon en 1969 que las cosas empezaron a calmarse, con el Acuerdo de Paz de París. La retirada de las tropas americanas para mi país, aunque dejando un buen apoyo económico. Fue en aquel momento que mis tropas decidieron atacar, y las suyas se rindieron en 1975, siendo esta la derrota más grande para Estados Unidos.